Hola, muy buenas tardes. Soy la doctora Pamela Castañeda y bienvenidos a mi nuevo espacio, Consultorio Abierto. La Organización Mundial de la Salud refiere que las afecciones bucodentales como la caries dental, la enfermedad periodontal y las malposiciones dentarias constituyen problemas prioritarios en salud pública. Es por esa razón que el día de hoy hablaremos sobre caries dental y todos los problemas que nos acogen. Y para ello tengo a una amiga muy querida, que es la doctora Gina León, y quiero darle la bienvenida. La doctora León es especialista en estadística en investigación de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Somos colegas, somos amigas de carpeta, ¿no es cierto, doctora? Sí, exacto. Ella además es magíster en estomatología, también de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, y doctora en salud pública. Es docente universitario en diferentes escuelas de pre y posgrado y además cuenta con publicaciones científicas en revistas indexadas. Bienvenida, Gina. Qué Gracias. gusto tenerte, un honor para mí entrevistarte. Gracias, Pamela. El primero de los programas, el primer programa, así que un gusto y un honor tenerte por aquí, Ginita. Gracias. Gracias. Cuéntanos, Gina, a ver, como primera pregunta, yo quisiera que le expliques al público qué es la caries dental. Es una pregunta que muchos y la mayoría de personas cuando llegan a la consulta, ¿no? Se hace, ¿no? ¿Qué es la caries dental? ¿Esta es una enfermedad de qué tipo? ¿Es adquirida? ¿Cómo es que se da? ¿Por qué? Cuéntanos un poquito. Ya. Bueno, Pamela, igual muchas gracias por haberme invitado. Igual estoy muy contenta de estar aquí contigo y bueno, gracias de todas maneras por todo. En cuanto a lo que viene a ser la pregunta de lo que viene a ser la caries dental. La caries dental es una enfermedad crónica, es una enfermedad que puede ser prevenible y también es una enfermedad multifactorial. Pero hay tres factores que, digamos, son los que más van a influir. Uno va a ser el huésped, ¿no? La persona que va a alojar. Otro es los microorganismos de la boca. Y que estos pueden ser más o menos dependiendo de la higiene. Y también el sustrato, o sea, la dieta, que está conformada generalmente por los carbohidratos que son fermentables. Entonces, estos tres van a conformar o son necesarios para que aparezca la caries dental. No son los únicos factores, son varios factores y es por esto que también la caries dental a veces es difícil de poder abordar, porque también hay factores que son externos que van a influir, por ejemplo, los factores socioeconómicos, ¿no? También hay otros factores internos como la predisponibilidad para poder obtener, del diente para poder tener caries. También está la capacidad tampón de la saliva. La capacidad tampón de la saliva viene a ser la capacidad de la saliva de poder mantener un solo pH de la boca. Entonces, a nosotros nos conviene tener un pH relativamente básico. ¿No? Y también está el flujo de la saliva. Si tenemos un buen flujo salival o de repente tenemos un flujo que es escaso, ¿no? Los pacientes que tienen serostomía, por ejemplo. Tal cual, ¿no? tal cual. La serostomía es cuando no lubricamos, cuando tenemos poca salivación. Entonces ese tipo de pacientes están más propensos. Más propensos, ¿no? Cuando hablamos del sustrato como tal, y hablamos digamos, de alimentos que puedan producir caries, se entiende que estos sustratos van a botar, por así decirlo, o producir un ácido y esto va a generar la caries, ¿o cómo es que se genera? Lo que pasa es que, digamos, nosotros comemos algo. Generalmente son más que nada los sustratos o los carbohidratos que son fermentables. Entonces, nosotros tenemos, de por sí es natural que nosotros tengamos microorganismos en la boca. La idea es de que estos microorganismos estén controlados. Entonces, si, digamos, nosotros consumimos carbohidratos fermentables varias veces al día y en bastante cantidad, entonces vamos a tener, digamos, como que alimento para que estos microorganismos se puedan alimentar. Y estos microorganismos, al alimentarse, van a botar o van a emanar elementos que son ácidos. Entonces, estos ácidos como ellos viven en las cavidades bucales, los dientes, en la lengua, etcétera, estos ácidos van a comenzar a reblandecer el tejido duro de los dientes y progresivamente y con el tiempo van a formar cavidades que luego bueno, la OMS como la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo define la caries? Define
estas cavidades, como que van a ser progresivas, van a afectar la calidad, el estado general del paciente cuando ya está bastante progresivo, y va a afectar por ende la calidad de vida de las personas. Bien, entonces ya teniendo claro cuál es el concepto de caries dental, cómo es que se produce la caries dental, ahora yo he invitado a Gina, porque Gina, ¿no es cierto?, tú te dedicas mucho a la investigación clínica, ya ha escrito diferentes artículos, también la doctora, y lo que queremos tratar en esta entrevista principalmente es cómo es que afectan, digamos, las condiciones tanto socioeconómicas, cuál es el impacto social realmente acá en nuestro país. Porque mucha gente, creo que la gran mayoría, considera que la caries dental, o voy al dentista cuando me molesta, no lo toman como algo, ni una prioridad, ni tampoco lo ven como que tiene que ser algo preventivo, ¿no es cierto? Claro. Entonces yo quisiera a ti preguntarte, fuera de los factores que sabemos que causan caries dental, ¿qué otras condiciones intervienen como agravantes? Una de las condiciones que digamos los estudiosos en esta área están mencionando ahora en lo que viene a ser salud pública en general es la escasez o la escasa accesibilidad a la atención odontoestomatológica que se tiene a nivel nacional. Por ejemplo, Akram Hernández Vázquez en el 2014 nos realizó un estudio acerca de esto. Entonces, ¿qué él nos comenta? Él lo que hace es basarse en las personas que están inscritas en el Sistema Integral de Salud, en el SIS. Entonces, más que nada, la población más vulnerable son los niños. Entonces, digamos, desde 3 años hasta los 12 años, hasta los 17 años, a veces lo dividen por grupos etarios. ¿Qué pasa? Los niños que están inscritos, de todos los niños que están inscritos en el SIS hasta el 2014, solamente el 21% tuvo una atención odontológica, ¿no? Y estamos hablando más o menos con una aproximación del 2011, ¿no?, por el Instituto de Estadística o por el área estadística del Ministerio de Salud, acerca de unos 6 millones de escolares están sufriendo de caries, ¿no? No tienen accesibilidad. ¿Y qué pasa? Que dentro de las que han sido atendidos, el 61% ha sido atendidos dentro del hospital, pero el 18% se va a otro, digamos, particular. Exacto, ¿no? Lo que también de repente hace que no haya una pegada, como que no hace llamativo la atención en el hospital que el mismo gobierno está ofreciendo. Y otra cosa es de que la accesibilidad en la zona de la ciudad es mucho mayor que en la zona rural, ¿no? Entonces eso también es otro problema. Ahora, este problema también ¿qué atrae? Atrae de que no hay información. Ese es otro problema, ¿no?, que muchos autores empiezan a decir, y que este autor también lo menciona. No hay información acerca de lo importante y de lo grave que es la caries dental, o la prevalencia de la caries dental en un país latinoamericano como es el nuestro, ¿no? Y porque no hay pues difusión masiva, o no hay más espacios como este, ¿no?, que el que tú tienes ahora, para poder hacer entender un poquito más a la población, tanto padres como los mismos niños, que puedan tener un poquito más información de esto, ¿no? No hay tantos espacios en radio o en televisión, a diferencia de otras circunstancias en otros países, donde sí tienen inclusive bajo normativa a los canales de televisión tener espacios de salud en general, ¿no? Sí, claro. En Cuba, por ejemplo, claro que ahí es un poquito extremo, pero sí tienen bastantes, claro. Hay bastantes plataformas de informativas. Bastantes. Ese es otro problema. Otro problema es el nivel socioeconómico, ¿no? También está el acceso o no, de repente, a ciertos materiales que se necesitan. Pero yo tengo la duda, perdón que te interrumpa. Existen los materiales, existen los profesionales, tenemos todo para poder tratar a personas que no tengan recursos. A eso iba también, porque lo que pasa es que, en mi opinión también,
cantidad de odontólogos en el Perú hay, definitivamente, Eso tú lo sabes, yo lo es. sé, todos lo sabemos. Pero lo que pasa es que está centralizada, ¿no? Eso es lo que está sucediendo, porque, digamos, tú viajas a Puno y te vas a la isla de Taquille, y en la isla de Taquille tendrás más o menos unos 2.000 personas, 1.500 personas que están viviendo ahí, que están en, digamos, es una isla, no tienen tanta comunicación, etcétera, etcétera, pero no hay odontólogo, ¿no? Entonces, en las zonas que son más rurales o en esos pueblos de repente donde vive una casita, una casa, un monte, una casa, un monte, ahí es difícil acceso. Entonces, por ejemplo, cuando, y tú también lo debes haber vivido cuando estábamos haciendo los internados rurales y todo eso, habían personas que tenían que caminar 1 semana, 2 semanas para poder, que le dolía el diente, pero ya era una cosa que ya tenías que sacárselo y estaba totalmente grave, ¿no? Entonces, de haber profesionales yo creo que hay. Yo creo que la distribución a nivel del Perú, y de repente esto también ya tiene que haber otros factores como los económicos, ¿no? El apoyo, está todavía por trabajar mucho, ¿no? Entonces ahí también debe haber un factor político donde se le dé importancia a esta enfermedad que es tan prevalente, porque para la parte preventiva de repente nosotros vamos a poder abarcarlo, pero cuando ya es una parte terapéutica ya tenemos que tener ciertas condiciones, ¿no? Un consultorio que tenga fluido de agua, de luz, presión de aire, etcétera, y eso, digamos, mantenerlo en el tiempo es también más costoso. Y no hay tampoco en todos por ejemplo, cuando hacíamos el internado rural, ¿no? Y de paso hago un saludo público a mis amigos de Paucamarca. Espero que estén bien. Saludos a todos a los de Huancabamba, en Piura. Yo hice mi internado rural en Cajamarca, en un pueblito que se llama Paucamarca. Fue la mejor experiencia de mi vida. Pero ahí yo tenía que caminar para irme a los caseríos, el más lejano, 8 horas caminando. Claro. Entonces caminaba las 8 horas y me quedaba, muchas veces me quedaba a dormir, ¿no? Los pobladores de ahí nos daban un espacio para poder dormir, pero íbamos a hacer campañas de exodoncias, de extracciones de dientes. Claro. ¿No? Entonces, cuando teníamos la oportunidad de que vengan, tenían que venir hacia donde yo estaba, que era la única odontóloga del pueblo, y venían a la posta, y ahí pues no teníamos, yo no tenía ni un sillón dental, o sea, era tal cual mi sillita blanca de plástico, lo sentaba, ponía la cabecita para atrás y empezaba a hacer así mis extracciones. Claro. Pero por lo menos teníamos, digamos, los insumos, ¿no? Anestesia, guantes, y si por ahí no había, bueno, me tocaba yo poner y yo misma ver cómo lo trabajaba, ¿no? Ajá. Pero no sé si es que hay o no, o sea, digamos, el Estado promueve esto de alguna forma. Mira, yo te voy a contar la experiencia que he tenido en el Serum, ¿no? O sea, en el Serum generalmente... mira, y eso que yo hice el Serum en la ciudad de Lima, ¿no? Entonces, generalmente hay los insumos, sí, pero para cuestiones, digamos, básicas, ¿no? Por ejemplo, florizaciones, de repente sellantes, de repente, pero digamos, si queremos hacer, en el momento que cuando nosotros queremos hacer por ejemplo. No, porque generalmente lo que pasa es que también la odontología se requiere bastante tecnología para poder tener una atención que sea básica, ¿no? Entonces, si queremos hacer una endodoncia, tenemos que necesitar radiografías y generalmente el equipo radiológico estaba malogrado y hasta que le avisen a las diferentes áreas correspondientes para poder arreglarlo. Para arreglarlo. Exacto. Entonces al final no se podía hacer nada. 8 meses, sin mentirte, claro. 8 meses sin poder tomar radiografías. Entonces no podemos hacer cierto tipo de tratamientos, ¿no? O por ejemplo, si queríamos hacer una resina, no hay resina de todos los colores, ¿no? Entonces de repente si es una pieza posterior sí podríamos realizarlo. Y también el tema de las citas, ¿no? Porque hoy por la mañana trataba a 2 pacientes, 2 hermanitos, y uno de ellos son 2 pacientes especiales, y me contaba la mamá que fueron a atenderse con su CIS y los tienen, pues, como se dice, obviamente paseándolos porque están como más o menos unos 5 o 6 semanas ya
entre que si los van a atender no los van a atender, Sí. y uno entonces también al final no Lo que no pasa les es- dan ninguna solución. Hay varias aristas que discutir, ¿no? O sea, estábamos hablando hace poco acerca de si hay o no materiales, ahora estamos hablando de cómo es la logística de atención al paciente, ¿no? Que viene también con el área de lo que viene a ser calidad de atención al paciente en general, ¿no? Y lo que estás diciendo no es solamente con el área de odontología, sino No, también es claro. en diversas áreas, ¿no? Es a nivel de toda la salud, ¿no es Exacto. cierto? Y por eso también quería preguntarte, o más que todo hacer un comentario, ¿no? Basado en tu experiencia. ¿Se podría decir que en el Perú la salud bucal es un problema sanitario olvidado? Olvidado en la totalidad, personalmente pienso que sería muy, muy ingrato decir que sí, porque yo conozco gente que realmente se está y le está dando, o profesionales y que tú también los conoces, que le están dando bastante fuerza a esto de la odontología social, ¿no? Y justamente hay instituciones que ya están, por ejemplo, ciertas universidades están haciendo estudios para poder saber nuevos índices, para poder saber nuevas prevalencias, ¿no? Porque en eso también estamos un poquito atrasados, ¿no? Realmente ya el problema de la caries dental en el Perú ya ha sido declarada como un problema de salud pública al cual deberíamos dar prioridad. Lo que pasa es que también el MINSA no se da abasto con tanta población, ¿no? Que de una u otra manera necesita ser atendida en diversas formas, ya sea preventivamente, con el tratamiento terapéutico. Sí, y las políticas de salud que se han aplicado anteriormente, por los estudios que se ven, han sido ineficaces porque son estudios aislados, claro, pero siguen presentando esta alta prevalencia. Entonces, el abandono, hay un autor, ¿no? Un autor, el autor Chumpitaz, Rubén Chumpitaz, que justamente él comenta que sí hay un abandono de parte de esto porque no se tiene un avance con respecto, o no se tiene un avance, digamos, que se note tangible, con respecto, exacto, ¿no? Con respecto a este problema de salud. Es un poco triste, ¿no? Porque sí. El que es odontólogo de corazón pues se siente frustrado, ¿no? Claro. Cuando trabajas para entidades públicas. A mí me ha ocurrido, Sí, me a mí ha también. pasado en Sí, varias sí. oportunidades que sientes esa frustración de querer hacerlo por tu paciente, querer trabajar por él, ¿no? Ver la forma, sea niño, sea adulto, o con adultos mayores también, y no tienes cómo. Exacto. No tienes los recursos, no hay ni siquiera pues guantes para poder trabajar a veces, sí. ¿no? No sé si a ti te ha ocurrido, a mí sí. Y bueno, pues te queda tu corazoncito, como digo, de dentista, tú mismo lo haces. Sí. Pero al final pues no, Es que, no debería de ser así, ¿no? Claro, o sea, Deberían de haber unas políticas. Sí. O sea, de haber políticas de salud pública para esto, hay. O sea, el Ministerio de Salud sí ha hecho esfuerzos para poder combatir esto, ¿no? Ha hecho esfuerzos. O sea, cuando tú tienes, digamos, una política pública, para tú poder establecer una política pública, necesitas hacer todos unos movimientos. Que van desde los objetivos hasta cambiar leyes incluso, ¿no? O de repente implementar ciertos tipos de acciones. Entonces, sí han habido esfuerzos con respecto a lo que viene a ser el Ministerio de la Salud, pero hemos visto que hasta el día de hoy, por varios motivos, han sido ineficientes, ¿no? Así es, pues. Y tomando en cuenta que la población más vulnerable son los niños, ¿no? Porque hay edades, ya eso sí se ha avanzado en eso, se puede saber qué edades son las más vulnerables. Sí. Los niños en general hasta el año pasado, hasta el 2017, perdón, hace 2 años, había un comunicado a través de un diario que el 85% de niños hasta 11 años había una alta prevalencia de caries dental, ¿no? Ahora, de este 85%, los niños de 2 a 5 años representaban el 76% de caries dental. 76%. Exacto, sí.
Y digamos, si lo vemos, la organización, pero mira, fíjate que también ya no es un problema tanto de solamente los niños. ¿Es la población más vulnerable? Sí, definitivamente sí. Y es por eso que digamos, las acciones o las intervenciones están más centrados en ellos. Pero si nosotros tenemos niños con caries, vamos a tener jóvenes con caries, adolescentes con caries, adultos con caries. Y como esta enfermedad es una enfermedad que da lástima porque es prevenible, o sea, no es algo que ¿no? Pero si esto va progresionando, o sea, es progresivo. Entonces, generalmente, si es que tú necesitabas algo simple al comienzo, ya luego vas a necesitar algo más complicado que implica generar más costos para el paciente, más tiempo, exacto, más citas, etcétera, ¿no? Incluso más especialidades, ¿no? Porque tienen que interactuar diferentes especialidades en un solo paciente. Entonces, esto es algo que bueno, que realmente empeora la situación, ¿no? Exacto. Porque cuando uno está en el consultorio, a veces muchos papás no logran comprender esa parte, ¿no? No sé, yo porque veo niños, puedo hablarte de los papás. Claro. Entonces a veces te dicen, no, mira, mi hijito, quiero que revise a mi hijito. Entonces uno lo echa, lo examina, lo ve, y el niño tiene 5 añitos, por ejemplo. Entonces hacemos su limpieza, su flúor, y explicamos el tema de los sellantes. Entonces muchos papás de pronto lo hacen, otros papitos quizás no, pero luego ese niñito viene con una caries, ¿no? Entonces, como tú dices, ¿no? Esto se puede prevenir, pero muchas personas no entienden quizás esa parte, ¿no? O esperan justamente a tener la molestia ya cuando eres más grandecito, como un adulto, ¿no? Esperas mucho tiempo y de pronto algo que se pudo fácilmente resolver con un ajuste de mordida quizás terminó siendo una endodoncia porque se necrosó el diente, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar la parte preventiva? Que es tan importante, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Prevenir antes que tratar. Sí, definitivamente. La parte preventiva generalmente, digamos, la Organización Mundial de la Salud lo que recomienda es de que el mismo padre se tenga que hacer cargo de la limpieza del dental del niño dental hasta los 7 años. Okay. O sea, hasta los 7 años los niños deberían ser supervisados. Esas son las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud. Hasta los 7 años. Hasta los 7 años. Hasta los 7 años tienes que cepillarle los dientes al niño. Y enseñarle y todo eso. Okay. Pero también lo que de una u otra manera ven, es que deberíamos también llevar a los niños antes del primer año de edad a la primera consulta con el odontólogo. Exacto. ¿No? Para que se tenga una preparación. Lo que pasa es que también en este caso los papis, como tú dices, debemos entender de que ya hay la idea, ¿no? Que por ejemplo ya nosotros tenemos 2 dentaduras, las de leche, las decisivas y las permanentes. Entonces, como se les va a caer, ¿para qué se la curo? Pero no entendemos, o todavía digamos no hay esa información, y por eso la actitud, ¿no? Esa actitud que también es uno de los factores que agravan el problema, de que los dientes deciduos son aquellos que van a preparar para la buena evolución de la erupción de los dientes permanentes, ¿no? Entonces que tienen una función. Totalmente. ¿No? Porque los dientes de leche no solamente cumplen una función de estética para los niños, ¿no? Así como nosotros los adultos no nos gusta, pues, mira, se me cayó tal dientecito y ahora me quedo con la ventanita ahí, inmediatamente voy y me atiendo. Los niños tampoco, ¿no? Los niños también les gusta ir al colegio, estar con sus amigos y poder sonreír con tranquilidad, ¿no es cierto? Pero la otra parte que de repente no la ven es la parte funcional. Que los dientes de leche cumplen una función, nos van a ayudar a nuestros hijitos, a nuestros pequeñitos a que puedan masticar y comer sus alimentos. Entonces, eso es lo que tampoco se ve. Incluso en el tema de los espacios que tú debes conocer mejor, ¿no? Si hay pérdida de dientes, ya perdemos espacio para que el otro diente permanente pueda entrar correctamente, y etcétera, ¿no? Y se genera un problema. Exacto. Y otra forma también de poder ayudar a esto, ¿no? Y de llegar generalmente de repente es a través de los colegios. O sea, se ha visto en muchos estudios epidemiológicos, se ha visto de que los colegios pueden ser centros estratégicos
estratégicos para que ahí podamos hacer educación, ¿no? Educación tanto para los padres como para los niños, de repente dar un espacio dentro de las reuniones de los padres para que le puedan decir, ¿no?, cuáles son las funciones que tú acabas de decir, para que vean la importancia, que les va a favorecer de manera económica también, ¿no? Entonces, en los colegios nosotros, y también la parte de investigación, hemos visto de que es un centro estratégico a nivel nacional donde podríamos atacar este problema a esta población tan vulnerable, que incluso, Pamela, ya no depende tanto de los nivel socioeconómico. Antes se creía que sí, y definitivamente sí es un factor bastante importante, pero también se ve este problema en todas las esferas económicas que se tiene, claro. En todas. Sí, pues en realidad para el tema de caries dental y de problemas odontológicos no hay estrato social, porque uno puede tener mucha educación, pero al final pues el dentista no es su prioridad, ¿no? Y te comento, justamente hay un estudio reciente del 2017 que lo elaboraron en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, cuyos autores son el doctor Espinosa y el doctor Roberto León, ¿no? Entonces ellos hicieron un estudio querían saber la prevalencia de caries de los estudiantes en general. Entonces, sabemos que la Cayetano Heredia es una universidad que se dedica pues a enseñar carreras médicas. Y puedes creer que cuando hicieron todo el estudio se encontraron con que había un 70% de prevalencia de caries en la población, ¿no? Ahora, esto también se divide por carreras, ¿no? Las carreras de repente como enfermería tenían una mayor prevalencia que las carreras de medicina y de odontología. Entonces, imagínate, o sea, esto... A todo el mundo ataca. A todo. A todo el mundo ataca. Y bueno, Ginita, ¿cuál sería, en todo caso, tomando en cuenta todo lo que hemos conversado, las recomendaciones finales que tú podrías dar, como por ejemplo lo que mencionaste de los colegios? Porque esto de los colegios es algo que, digamos, cualquier colegio puede ir, tocar la puerta de un odontólogo y decirle, oye, ¿podrías tú darme alguna charla? ¿O hay que seguir algunos pasos para poder ir a algún colegio? ¿Y cómo es que, para instruir a nuestros colegas que nos están escuchando y que quieren hacer odontología social, que creo que es importante que todos al menos demos un granito de arena, ¿no? Claro. Para que esto cambie en algún momento. ¿Cómo es que, cuáles son los pasos? Mira, ¿Cómo hay? Mira, justamente de lo que es también, por ejemplo, ¿no? En el estudio que se realizó en la ciudad de Cajamarca, que justamente está dado por el doctor Aquino. Eso fue el de 2017. Y él da un enfoque que me gustó bastante y que de repente es una recomendación que podríamos abordar. Dado que los colegios, digamos, son un centro estratégico donde nosotros podríamos de repente poner un poco más de énfasis, porque tenemos ahí la población vulnerable y también tenemos acceso a los padres. Entonces, el MINSA ya de por sí, a pesar de los esfuerzos que ha realizado, no ha abarcado completamente, ¿no? No tiene, digamos, no se da abasto. No se da abasto. Entonces tiene que haber otro actor social, tiene que haber otra entidad. Y plantea a las universidades como aquellas que en su función, porque la universidad en general tiene una función social, también tiene una función docente, tiene una función de investigación. Entonces, ellos dan o plantean el hecho que se podría trabajar con las universidades para que puedan, uno, hacer investigación, para poder renovar los índices que no se tienen actualizados, porque los índices con los que nosotros trabajamos es de un estudio epidemiológico por el Ministerio de Salud del 2001, y mira, ya es 2019 y necesitamos, ¿no? Otro también es que ellos, a través de, digamos, de los profesionales que ya cuentan, y pueden unir también la parte docente para poder hacer, digamos, esos trabajos preventivos promocionales, ¿no? Entonces, como son entidades que de una u otra manera ya tienen una formación docente y que también tienen la función con la sociedad,
podría ser una buena alianza Una con buena los alianza. colegios para que puedan atacar de una u otra manera esta prevalencia. Ojalá que se dé. Ojalá. Ojalá, ¿no? Y volviendo a lo que dijimos anteriormente, pues hay que poner nuestro granito de arena. Sí, claro, Nosotros como definitivamente. odontólogos, creo que al momento que nosotros nos graduamos, ese fue un juramento que nosotros hicimos, ¿no? Sí, claro. Servir también a la población, servir a nuestros pacientes, ¿no? Y no solamente quedarnos en el consultorio, salir también de ahí, pues para poder darle acceso o al menos educación a las personas que no la tienen tan a la mano. Exacto. ¿No? Entonces ya sabemos que la salud bucal, queridos amigos, es indispensable para la calidad de vida de todas las personas. Así que yo te quiero agradecer nuevamente, Gina, por estar aquí conmigo el día de hoy. De verdad ha sido un gustazo tenerte. Gracias, Muchísimas Pamela. gracias. A ti. Gracias. Y espero tenerte en otra oportunidad porque este tema es súper amplio. Cuando quieras, Es Pamela. súper amplio, hay para hablar muchísimo. Cuando quieras. Así que amigos, bueno, nosotros nos estamos viendo la próxima semana, el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde. Ahora voy a dar pase a la secuencia de Peruanos Emprendedores y hasta otra oportunidad. Que tengan muy buenas tardes, gracias.